Vamos a conversar con Patricio Mouche, consultor político regional. Bienvenido a Punto de Orden. Le saluda Juan Javier Benedetti. ¿Qué significa en términos jurídicos y políticos que la señora Kirchner cumpla su condena en prisión domiciliaria? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Un gusto conversar con ustedes. En términos jurídicos, creo que el impacto más grande que tiene esto es la prohibición de ejercer cargos públicos de por vida. Más allá de la condena, ella le dieron una condena de 6 años por un proceso que empezó, por una denuncia que empezó hace 12 años en el gobierno de Macri. El resultado, más allá que le den 2, 3 años, es que finalmente la Corte Suprema de Justicia dijo queda inhabilitada de cargos públicos de por vida. Y eso me lleva a la otra pregunta, que de hecho hoy en Argentina se está conversando cómo se sigue en este proceso, que es qué va a pasar con el peronismo, qué va a pasar con Cristina Kirchner, cómo va a funcionar en esta nueva situación en la que se encuentra. Me parece que por ahora es un escenario incierto y que yo considero que viene a empujar la reconfiguración del sistema político que teníamos en Argentina a partir del gobierno de Javier Milei. ¿Cuáles son las restricciones que impone esta medida? ¿Puede participar de actos políticos, dar entrevistas o influir en decisiones partidarias de su domicilio? Bueno, vos sabés que eso está en pleno debate, aunque debería ser más claro. Se está, digamos, haciendo chistes sobre Cristina, ironiza sobre esta situación. ¿Puedo salir o no puedo salir al balcón de su departamento? Todavía la justicia aparentemente no es clara en eso, pero sí que no puede tener una vida activa política. Queda a resolver si puede tener alguna participación semipública, es decir, puedo salir al balcón. Y lo que significa la figura del balcón en Argentina, por supuesto, retrotrayéndonos a Evita Perón y el movimiento peronista en ese sentido, por ahora la justicia no ha sido clara con eso. Lo cierto es que no podría participar en actividades políticas, tendría muy restringido el acceso de las personas a ese departamento. Ella debería presentar una lista a la justicia, decir quiénes pueden entrar y quiénes no, y la justicia tendría que aprobar esa lista, es decir, que no podría haber, como se diría acá, un desfile de dirigentes o un cónclave de dirigentes peronistas rumbo al armado de las listas que viene ahora. Dentro de poco tenemos elecciones nacionales y departamentales en Argentina. Entonces, por ahora tiene una restricción muy grande. A ver algunos detalles, sobre todo, por ejemplo, y me pregunto, la participación en las redes sociales, ¿cuánto de uso va a poder hacer? Te dejo un primer síntoma de esto. Ayer hubo una manifestación muy grande en la Plaza de Mayo, nuestra plaza principal acá en la Argentina, donde se convocan siempre las marchas importantes. Y Cristina apareció, pero apareció en otro formato. Estaba toda la gente reunida, había un escenario, pero lo que se pasó fue un audio, una grabación. Cristina no estuvo presente ni siquiera en video. Por ahora, Cristina se está cuidando de no, lo que dicen, ¿no? Porque esto hay mucho correpasillo, digamos. Lo que se dice es que se está cuidando de no infringir ninguna cuestión para poder tener ciertas libertades más adelante. Patricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Esteban Novoa. Muchas gracias por esta entrevista. Mucho gusto. Dentro de esta condena, ¿cómo ves el ámbito político y el contexto político de Argentina respecto de, creo que ya las dos fuerzas políticas más grandes, que es el movimiento de Milei, es la Libertad Avanza, si no me equivoco, y el kirchnerismo, ¿no? Que pues con Alberto Fernández quizás llegó a su punto más bajo, y Milei surgió como una figura disruptiva en la política argentina y que nadie pensó que iba a ganar y llegó a ganar. ¿Cómo ves esta coyuntura en el ámbito de si es que a Cristina Fernández, por el hecho de que esté con este arresto domiciliario, la pueden hacer como una especie de mártir política? El kirchnerismo puede utilizar esto como marketing para decir somos perseguidos y tenemos que regresar al poder, etcétera. ¿Cómo ves esa coyuntura dentro de las próximas elecciones en Argentina? Y cómo ves también pues en el ámbito ya político de la Libertad Avanza y la fuerza que está teniendo dentro del gobierno de Milei? Es muy buena la pregunta, de hecho es la pregunta que se están haciendo todos acá en Argentina por dos motivos. Primero, porque había una funcionalidad en la polarización entre la Libertad Avanza, como bien decías, y el peronismo que empezaba a encabezar Cristina. Esa polarización corrió al PRO, que era el partido de Mauricio Macri, el expresidente del medio, estuvo corriendo a los radicales, que es otro partido histórico de acá. En fin, había una funcionalidad.
corrida la figura de Cristina Fernández de Kirchner, la pregunta es, ¿esa polarización se puede mantener o no se puede mantener? Y acá te agrego otro condimento más que venía pasando. Como dije al principio, la presidencia de Milei viene a terminar de romper un proceso de desconcentración del poder en la Argentina. Es decir, el peronismo, el macrismo y la sociedad habían perdido quién era el actor dominante. Eso se estaba reconfigurando. Y del lado del peronismo, para completarte la otra parte de la pregunta, se estaba reconfigurando el poder hacia adentro. Es decir, no la estaban reconociendo a Cristina como la líder, y esto venía en una interna muy grande que tenía con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que supo ser, digamos, su discípulo. Esa confrontación estaba viva, de hecho hubo una discusión muy grande por las listas en el principal distrito de Argentina, que es la provincia de Buenos Aires. Entonces ya no había un acatamiento directo de la orden de Cristina. Eso no estaba, los gobernadores estaban haciendo su juego, algunos intendentes, alcaldes estaban haciendo lo propio. Entonces la pregunta que nadie puede responder es si ahora con esto el peronismo se reconfigura atrás de la figura de Cristina Kirchner de la forma que sea, con el líder que ella mande, o si sigue empujando ese proceso de reorganización, diríamos acá. Está todo por verse. Yo creo que en términos de opinión pública esto va a tener un impacto, puede desordenar un poco las ofertas electorales. Hay que ver, y ese es el problema, que no hay liderazgos fuertes para conducir lo que se viene en este proceso electoral. Patricio, ¿cómo estás? Estefi, buenos días. ¿Qué tal, Estefi? Buenos días. Escuchadme, estuve con Agustín Laje ahorita en Pamplona, y él hablaba un poco de la cultura y la política y la cultura están completamente entrelazadas, y él un poco hablaba de esta batalla cultural. Pero sí, a pesar de la realidad de hoy día de Cristina Kirchner, se habla que tiene entre 20 y 30, dependiendo del encuestador, de apoyo popular. Entonces, esa batalla cultural, ¿cómo se va a ver en el mediano plazo? Sí, bueno, ese voto, podemos decir, es de Cristina, pero en parte también es un poco el piso del peronismo. Lo que terminó quedando en ese voto es lo concentrado. De hecho, la Libertad Avanza tiene más o menos un poco lo mismo. El PRO perdió muchísimo porque se lo llevó la Libertad Avanza, pero es un poco el piso histórico que puede tener el peronismo cuando no tiene un liderazgo fuerte, o cuando le está pasando como en este momento, que perdió a esos votantes del centro. ¿Quién puede capitalizar eso? ¿Quién puede llevarse eso? Es la gran pregunta, porque, de vuelta lo digo, no hay liderazgos fuertes dentro del peronismo. Lo que mencionaba Alaje de la batalla cultural, yo creo que eso tiene distintas aristas. Es verdad que se está dando una batalla, que ellos están intentando, la Libertad Avanza, dar una batalla cultural que tiene que ver con esto, con otras formas de hacer política, con valores, en fin, con esto de la justicia y los roles de los políticos, pero también tiene un anclaje muy importante, y yo quiero sumar acá un componente a la mesa, que es la estabilidad económica, y que creo que ese es el gran pilar del gobierno de Milei, y en tanto eso se sostenga, el gobierno de Milei tiene crédito. Estabilidad me refiero con baja de inflación sistemática que venimos teniendo, y estabilidad en el dólar. Nosotros veníamos de años totalmente locos, que de un mes al otro tenías 20% de aumento en los productos de consumo, o el dólar subía 20, 30 puntos. Entonces ese creo que es el primer punto y el eje central del gobierno de Milei, que le va a permitir o no moverse en esto de la batalla cultural, y ir teniendo batallas que por supuesto son funcionales, de vuelta recupero lo del peronismo, a hacer contraste con el espacio peronista, o lo que implica el espacio peronista. Te cierro con una cosa más que no es menor. La condena a Cristina Kirchner, que desde el peronismo y, digamos, del lado opuesto a la Libertad Avanza, vamos a resumirlo así, dicen que es injusta y que es política, terminó de aglutinar, por lo menos por ahora, también a la izquierda, que se había corrido de ese espectro. La izquierda y otras organizaciones sociales de ese espectro político estuvieron en la Plaza de Mayo.
Estamos conversando con Patricio Mouche, analista político argentino. Patricio, ¿este hecho marca el fin efectivo de la carrera política de la señora Kirchner? ¿Qué impacto puede tener esta condena domiciliaria en el panorama electoral argentino, especialmente dentro del peronismo? A ver, digamos, acá decimos siempre en política no podemos matar a nadie, no hay muertos. Cristina estaba muerta en 2015, digamos, se la había retirado de la política y volvió con mucha fuerza. Yo creo que ella es muy hábil estratégicamente para, de todos los puntos débiles, transformarlo en algo más. A ella le queda una instancia que es apelar a la Corte Interamericana, de Derechos Humanos. Si de esto lo vuelve una causa y logra hacer un poco, digamos, un caso similar a lo que hizo Lula, bueno, no sabemos cuánto potencial tiene, porque, y ahí voy a la segunda pregunta, porque el peronismo venía en un proceso de reconfiguración de liderazgo, de desorganización interna, de separación, que es lo que capitalizó muy bien el gobierno de Milei, y entonces ese impacto, conectando estas dos cosas, no sé cuánto eso puede trasladar a un liderazgo en la elección que se viene en octubre. La verdad que lo que estábamos viendo antes de este proceso de Cristina Kirchner es que las candidaturas se estaban volviendo más regionales, más provinciales. Cada líder estaba tratando de cerrar listas por ahí, sí en una polarización nacional, pero con liderazgos más regionales, más locales. Hoy me parece prematuro, tendremos que hacer futurología, a ver hacia dónde va esto. Yo creo que el peronismo sí se los va a obligar a reordenarse, pero mi sensación, y esto de vuelta no hay datos todavía, es muy reciente, es que se va a reorganizar hacia afuera en lo discursivo, porque es funcional, pero la política hacia adentro va a seguir otro camino, porque ya venía un proceso de ruptura y de desorganización bastante grande. Patricio, volviendo al ámbito también de la coyuntura política de Argentina, ¿no? Que está súper interesante porque Milei se ha erigido como una figura no solo nacional en Argentina, sino también internacional. Yo te podría decir inclusive hasta mundial por el carácter histriónico que tiene, sí, ¿no? El carisma que tiene, hace noticia en Estados Unidos, en Europa, en Australia, es amigo de Giorgia Meloni, y esa amistad pues genera un poco de morbo en redes sociales, la gente comenta. Ahora, ¿cómo está el gobierno de Milei en Argentina? ¿Qué popularidad tiene? ¿Cómo lo ves? Dado que sus índices económicos aparentan ser buenos, al menos internacionalmente, ¿no? Ha controlado la inflación, algo que se pensaba imposible en Argentina. ¿Y cómo se percibe en la población argentina el régimen de Milei? ¿La gente está tranquila, la gente está expectante de lo que podrá venir, o la gente ya está un poco molesta también con las medidas económicas que se han tomado? Hay una oposición feroz, y si es que esa oposición te pone mucha gente en la calle, o esa movilización se ha un poco ya disipado. ¿Cómo ves el asunto del gobierno en Argentina? Sí, me parece que está bueno algo de tu pregunta, que es hacer la diferencia entre lo internacional y lo local. Me parece que eso es clave. Dicho sea de paso, también en la economía, lo macro y lo micro. En el plano internacional y en la macroeconomía, yo creo que a Milei le está yendo muy bien, muy bien. De vuelta, logró ordenar estas dos variables de nuestra macroeconomía, que son el dólar estable, incluso bajando. Tuvimos cepo por mucho tiempo, ahora casi que no lo tenemos, digamos que el dólar flota libre, y eso es un buen síntoma para los mercados, por supuesto. Y logró contener la inflación. Eso después, hacia adentro, en la microeconomía, surgen algunas preguntas. Y acá, de vuelta, Milei tiene crédito. Milei hoy está con una aprobación en torno al 50%, 40 y pico por ciento, dependiendo, bueno, el promedio de encuestas que puedas ver, ¿no? Pero está en torno a eso. Y del otro lado hay un 50-60% que es muy grande, pero que está partido en pedazos. Entonces, esa oposición que está, digamos, segmentada, hace que Milei pueda capitalizar. Entonces, la sensación que hay en la calle es: todavía Milei tiene espacio, todavía Milei tiene crédito, la gente, yo creo que está más tranquila por este efecto psicológico de tener estas dos variables estables.
Para nosotros eso fue un gran problema. Milei dio en el clavo con eso, pero ahora, bueno, empiezan a aparecer otras cosas. Milei tiene una lógica de funcionamiento que es bastante provocativa. Un poco recupero el comentario de Steffi que dijo sobre la batalla cultural. Se mete con cuestiones que son áridas, se mete con temas que son de agenda y son movilizantes. Por ejemplo, la intención de no pagar fondos o cerrar un hospital de niños muy importantes acá, el tema de la educación gratuita universitaria, subsidios al transporte. En definitiva, él tiene y moviliza mucho tiempo la agenda provocando distintas reacciones. Por ahora estas reacciones son segmentadas, es decir, que no hay una causa necesariamente grande, excepto el tema de universidades que aglutinó mucha gente. Por ahora son públicos distintos. Entonces, ya te digo, en lo nacional Milei está bien. Por supuesto perdió aprobación, perdió intención de voto desde que fue presidente, lógico a cualquier proceso ejecutivo del que uno atraviesa. Lo cierto es que todavía tiene crédito cuando uno pregunta, bueno, ¿cuánto más puede hacer el ajuste? ¿Cuánto más? Bueno, la gente todavía un porcentaje interesante que cree eso, mucho menor al anterior, pero de vuelta, yo creo que mientras estas dos variables que te dije sigan así, y Milei llega a la elección de octubre de esta forma, le puede ir muy bien, pero le puede ir muy bien también por otras cuestiones. Milei en la Cámara, en el Congreso, tiene muy pocos representantes porque de la nada creó un espacio. Entonces, un porcentaje bajo necesariamente le va a implicar un aumento en la cantidad de representantes en las cámaras. Entonces, ese resultado ya va a ser positivo para el gobierno. Patricio, tengo una consulta. Sí. Estamos hablando con Agustín Laje sobre un discurso que tuvo el presidente Milei en Davos, que fue un discurso, Sí. por decirlo menos, complicado. Y él lo que decía era que los discursos, no importa si el presidente estaba fuera de Argentina, todo estaba dirigido a su público local. Todos los mensajes que él diera daban hacia Argentina. La pregunta es, ¿cuándo son las seccionales? Tengo entendido, me parece que el gobierno de Buenos Aires es este año, ¿verdad? Y seccionales y lo que sería el poder legislativo. ¿Cuándo son las elecciones? Un poco para tener claro si es una precampaña lo que está haciendo. ¿Tú crees que tenga, ahorita que mencionaste que tiene poca representación en el legislativo, esto tiene visos a cambiar? ¿Cómo ves tú la situación en lo que los americanos dicen mid-elections? Sí, bueno. Por empezar, desde un tiempo a esta parte, creo que es desde el 2009, en las elecciones de medio término, como bien decís, a los gobiernos oficialistas les va un poco peor, o no tan bien como en el resultado anterior. Eso es como una tendencia que se empezó a dar en Argentina. Después, a tu pregunta es, en septiembre tenemos la elección en la provincia de Buenos Aires, en el departamento de Buenos Aires, que es el principal distrito, es el más grande acá en Argentina. Eso y la capital son como, con eso tenés el 60% del padrón electoral. Después en octubre tenemos las nacionales, que ahí se votan diputados y senadores. Entonces, abro otro punto. Fue una gran discusión dentro del peronismo y la interna entre el gobernador de la provincia de Buenos Aires y Cristina Kirchner, porque el gobernador quiso desdoblar las elecciones, eso es decir, no vamos a elegir los representantes provinciales con la elección nacional, porque sabía que el efecto arrastre de Milei le podía afectar, y Cristina Kirchner decía, hagámoslo en conjunto. Y esa fue una gran pelea que terminó de romper interna, por eso hoy traigo lo de la ruptura interna entre el peronismo. Pero después, respecto a lo que comentabas del AGE, yo creo que el gobierno de Milei sí todo el tiempo está dando mensajes y señales provocativas, porque ese es su estilo, y me parece importante entender el estilo del gobierno de Milei, que continuamente genera agenda, y eso Milei lo hace desde antes de ser candidato, y eso me parece muy interesante. Antes de ser candidato oficialmente, él ya controlaba los temas de la agenda y lo viene haciendo. Perdió creo que una o dos veces la agenda, que fue con la marcha universitaria, por ejemplo, acá en Argentina, donde no tuvo el control, pero después lo sabe manejar muy bien. Yo creo que Milei, por lo que yo he escuchado en los foros internacionales, él da, para mí, 3 mensajes, no solo uno, pero bueno, el AGE entiendo que tiene más. Esta es mi visión, y con la salvedad de no tener la información que por supuesto tiene el AGE, es que Milei tiene un posicionamiento internacional, y en ese posicionamiento internacional
le da un mensaje a los mercados todo el tiempo, le da un mensaje a los inversores, le da un mensaje al mundo financiero, a la economía, porque intenta traer inversiones, intenta transmitir tranquilidad respecto a lo que va a pasar en el país. Después tiene un mensaje ideológico muy fuerte y ahí ese tiene una pata internacional y una pata local, si querés, que es esto más movimiento anti-woke, etcétera, que se está dando no solo en Argentina, sino en muchos países. Y ahí esa agenda se comparte en algunos temas con la pata local, que puede ser un poco lo que vos mencionabas en Davos, que tuvo comentarios respecto al movimiento LGBT, etcétera. Entonces, para mí da tres mensajes, y sobre todo hay un mensaje que une este hilo y que mantiene, que es el de la antipolítica, que es curioso cómo, ya siendo presidente, ya siendo parte del establishment, logra seguirse diferenciando desde este lugar él le dice, contra la casta y la antipolítica. La prisión domiciliaria de Cristina Kirchner no solo es un episodio judicial, es también un nuevo capítulo político con consecuencias aún imprevisibles. En una Argentina siempre al filo entre el drama institucional y la resiliencia democrática, lo que haga o no haga la señora Kirchner desde su casa, seguirá marcando el pulso del debate público. Agradecemos a Patricio Mouche por ayudarnos a entenderlo mejor. Gracias, buenos días. Muchas gracias.